Observar con atención equivale a recordar con claridad. Es que pensaron que estrenábamos intro y ubicación porque estamos empezando nueva temporada. ¡Ja! No, tuve un problema con el almacenamiento en la memoria, entonces todos los archivos que tenía ya guardados para armar la intro se perdieron. Entonces, ya que iba a cambiar el intro, pues decidí hacer algunos otros cambios. Aún está por verse si se quedan. Como vieron, empezamos hoy con una frase corta, porque corta es la obra que vamos a comentar el día de hoy. Pero antes de empezar, me gustaría decir que en parte esto es gracias a uno de los suscriptores del canal, el buen Sherman Ortiz, que en algunos comentarios había estado pidiendo que habláramos de uno de los personajes creados por Edgar Allan Poe, que en este caso es el detective francés Auguste Dupin para los cuates. Y para no entrar en cuestiones fonéticas por mi mal francés, es decir, mi francés es malo, pero cuando lo hablo es peor. Y pues bien, aquí estamos hablando de uno de los eh, relatos que marca un punto de partida en la literatura universal. Estamos hablando de Los crímenes de la calle Morgue, escrito por Edgar Allan Poe. Es una, es una historia escrita en 1841, ambientada en París. Y la historia va más o menos como sigue. Se cometen un par de homicidios en una casa en París y el detective Dupin y su compañero, de quien no sabemos el nombre, piden permiso al cuerpo policíaco francés para hacer una investigación por su cuenta. Y con base en la observación que hacen de los elementos que se encuentran en la escena del crimen, se determina que estos asesinatos fueron cometidos por algo que no es humano. Y antes de seguir me gustaría agregar que es una pena que este personaje creado por Edgar Allan Poe, a quien conocemos más por sus relatos de terror como El escarabajo dorado o El gato negro o El corazón delator, que ese personaje del detective no haya sido o no haya más bien gozado de una mayor fama, porque fue el primer detective de la literatura. Esta historia de los crímenes de la calle Morgue es, hasta donde nosotros sabemos, hasta donde hay conocimiento, es la primer historia del género policíaco, detectivesco, del que se tiene registro. El nombre de Sherlock Holmes le suena. Es el detective de la literatura más famoso del mundo y de la historia. Y bueno, su autor, Sir Arthur Conan Doyle, toma un montón de elementos del personaje creado por Edgar Allan Poe en esta historia. De entrada, la cuestión de la observación para la resolución de un caso, solo por mencionar un elemento. Conan Doyle toma un montón de elementos de esta obra y es Sherlock Holmes, el personaje literario, que termina gozando de todo lo que su antecesor, el primer detective de la historia en la literatura, no gozó. Es más, no recuerdo exactamente en qué relato o en qué aventura de Sherlock Holmes, en alguna ocasión alguien le pregunta por, por el personaje creado por Edgar Allan Poe. Y tampoco recuerdo exactamente qué dice Sherlock Holmes, pero no pierde oportunidad para expresarse mal de Dupin. Ah, sí, otro elemento que se pasa de el personaje de Edgar Allan Poe al de Arthur Conan Doyle es esta especie de trampa que se maneja en la construcción de la historia. Y digo que es trampa y tal vez me equivoque, pero al menos así me parece a mí y estoy seguro de que a varios lectores les parecerá de la misma manera. Me refiero al hecho de que en una primera parte de la historia te presentan la escena del crimen, ¿no? Y te presentan todos los elementos, el cadáver, las manchas de sangre, las huellas, las manchas de barro, todo, aparentemente todo. La policía llega y
de la misma forma que el lector, nada le cuadra. Y son las únicas pistas que tienes para ir junto con el personaje principal de la historia, atando cabos para ver dónde, cómo, cuándo, qué pasó. Pero resulta que es casi al final de la historia cuando el detective, el protagonista, encuentra algo o él tiene conocimiento de algún dato científico o de lo que sea que solamente él conoce. Entonces, todos los cabos que habías atado mientras ibas leyendo la historia se fueron al carajo porque ya nada cuadra gracias a este nuevo descubrimiento, este nuevo dato que el detective nunca te presentó sino hasta el final. Por otra parte, al terminar de leer la historia me quedaron algunas dudas. Por ejemplo, de la misma manera que ocurre en los cuentos de Sherlock Holmes, no es Sherlock Holmes quien nos cuenta los avances de la investigación, sino un narrador, que en su caso es el doctor John Watson, amigo de Sherlock Holmes. Bueno, en Los Crímenes de la Calle Morgue no es Auguste Dupont quien nos cuenta cómo es que va evolucionando la investigación, sino el narrador, pero aquí el narrador no tiene un nombre. Y esa es una de las dudas que queda. ¿Cómo es que al final se puede resolver el caso de dos asesinatos por algo que no es humano y no tenemos ni una pista del nombre del narrador? En algún momento de la historia, este narrador sin nombre dedica tiempo para contarnos cómo es que este detective tiene ingresos, cómo es que obtiene dinero para sobrevivir, pero nunca sabemos de dónde obtiene ingresos el narrador. Ah, y en esta historia tampoco tenemos una descripción física de los personajes. Creo que en algún momento se hace una descripción muy breve y general de un solo personaje que funge como testigo en la historia. Pero de los personajes principales, que son el detective y su compañero, no sabemos nada acerca de cómo lucen. Luego de repente cuando le conté a algunas personas que había leído ese relato, que por cierto creo que me tardé bastante en leerlo, tantos años sin haber leído esta cosa. Bueno, me preguntan si es que yo lo recomendaría. Eh, Miren, de entrada yo no soy ningún experto en literatura, ni nada parecido. Simplemente soy un lector que emite una opinión acerca de lo que ha leído. En este caso, sí, sí recomendaría la lectura de Los Crímenes de la Calle Morgue, pero más que nada por el aporte que hace en cuanto a eso que comentaba, ¿no? De ser la primer novela, el primer relato policíaco del que se tiene conocimiento. Yo creo que si eres un seguidor de la obra de Edgar Allan Poe, aunque te gusten más los relatos de terror, es importante que conozcas esta otra faceta del autor como, como creador de historias de misterio sin entes sobrenaturales. Asimismo, Edgar Allan Poe es autor de poesía que vale la pena leer. Y bueno, mezclando esto con las deudas, yo creo que las deudas no son exclusivas del mundo real. Los personajes literarios también tienen deudas. Y en este caso, Sherlock Holmes tiene una deuda muy grande con este personaje creado por Edgar Allan Poe. No se haga. Bien chicos, pues esta es mi opinión acerca de Los Crímenes de la Calle Morgue. No olviden que están por ahí las redes sociales. En Facebook me encuentran como Juan de la Rosa. En Instagram debería aparecer como Juan-de la Rosa. Eh, a modo de justificación me gustaría decir que sí, me atrasé una semana con la cuestión de los videos. Ustedes confiaron en mí y yo les fallé, señores. Pero aquí está la cosa. No me gustaría que se formaran la idea de que voy a estar subiendo un video semanalmente, porque eventualmente estaré haciendo lecturas de libros más extensos que me pedirán más de una semana. Además de que, bueno, yo tengo que trabajar, tengo que hacer otras cosas, estoy planificando mi regreso a la universidad, por lo que en ocasiones me será imposible subir un video con opiniones de libros cada semana. Podría estar subiendo algún video que tal vez no tenga mucho que ver con libros, pero por favor no se confíen en que voy a estar subiendo un video cada semana porque tal vez no me sea posible.
Y bueno, entre otras cosas, esta semana tampoco pude estar subiendo video porque mi hija más pequeña no me lo había permitido. Intenté hacer la grabación, pero durante su primera semana aquí en la casa estuvo rompiendo y haciendo ruidos y es imposible grabar los videos con este pequeño ser aquí. Si escucharon ruidos durante el video hace un rato, no hay aquí ningún ente sobrenatural como los que describe Edgar Allan Poe en sus relatos. Se trata simplemente de mi hija más pequeña. Y bien chicos, pues esto es todo. No olviden dejar algún aporte aquí abajo en la caja de comentarios y nos estamos viendo la próxima. Ah, sí, mi hija más pequeña se llama Prozac. Creo que no le gusta estar aquí conmigo todavía. Se fue.